Conflictos de pareja. Para usted, ¿quién es su mejor amigo o su mejor amiga? Por un momento piénselo. ¿Podrá usted pensar que su mejor amigo es su vecino, un amigo de la infancia, algún compañero de la escuela, una hermana, la comadre, etcétera? Qué bueno que tengamos gente en quien confiar, pero lo correcto es que tu mejor amigo o amiga sea tu propia pareja. Recuerde lo que le motivó a tomar la decisión de casarse con la persona que ahora vive con usted y con quien tiene esos hijos hermosos. Pero, ¿realmente se casó usted enamorado? Si su respuesta es sí, permítame decirle que fue el error más grave que cometió. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos enamorados, no pensamos. Todos los defectos de su pareja siempre estuvieron ahí. Nadie los engañó. Pero ¿cómo los cubrimos? Con todos aquellos detalles que nos hicieron enamorarnos. Pensamos que por ese gran amor que nos tenemos, los errores y defectos iban a desaparecer. Obviamente, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, que la mayoría de las veces nos hace equivocarnos. Pensamos que tenemos todo en común, pero, oh sorpresa, al otro día de la boda, cuando nos despertamos, nos damos cuenta que estamos casados con la persona más desconocida que teníamos enfrente. En el noviazgo solo alcanzamos a conocer una parte de esa persona, pero el verdadero conocimiento se va dando a través de los años. En ese momento son personas con diferentes costumbres, hábitos, temperamentos, tradiciones familiares. Cuando se unen, no lo hacen con una unidad perfecta. Cuando empiezan a llegar los primeros problemas, principalmente surgen por falta de comunicación y disposición a causa de los excesos de confianza. Poco a poco los años se empieza a caer en el costumbrismo, en el completo desinterés por las necesidades del otro. Lo más importante es restaurarse de los años de problemas. Pero ¿cuáles son las etapas y los problemas que existen en el matrimonio? Primeramente, la falta de comunicación. A veces llevamos años casados y no sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Por ejemplo, ¿usted sabe qué tipo de sabor de agua es la que más le gusta a su pareja? ¿O alguna película en especial? En lo secreto, muchas veces tal vez haya vida íntima, pero no hay romanticismo. Esto se va perdiendo por el trabajo diario y el quehacer de la casa. Sin duda, existen los excesos de confianza. La relación se va deteriorando hasta llegar a los límites, donde se empieza a alzar la voz, empiezan los insultos. Algunas personas dicen, nosotros por eso mejor no hablamos, porque solo es para pelear. Empiezan a vivir de esa forma, se vuelve rutina. Estando conscientes, se dicen cosas para molestar unos a otros. Se pierde el interés por agradarse mutuamente, se pierden las caricias y la intimidad casi hasta la fuerza. Surge el divorcio emocional. Se ve con enojo a la pareja. Algunos incluso se molestan con su sola presencia. Con otras personas son diferentes, pero no entre ellos. Entonces llega el desquite o la venganza de alguno de los dos. Es mutuo. Hoy me desquito yo, mañana te vengas tú. Y los problemas crecen. Llega la etapa en que pueden haber golpes, insultos. El desinterés llega a ser total. Con tantos problemas llega a haber engaño. La familia puede llegar a meterse, porque ya todo es desacuerdo. Los hijos empiezan a sufrir y a tener diferentes manifestaciones negativas. Se toman a los hijos como jueces de uno o de otro lado. Se tienen más distanciamientos y más rencores. Se toman las decisiones de dormir separados y el divorcio empieza a ser físico. Simplemente no se soportan. Obviamente todos sufren. En esta etapa ya hay separación. La maldad y la falta de comprensión ha enfriado el amor. Ha desaparecido, todo está devastado, todo ha sido devorado. No solo alguno de los dos engaña, sino también se piensa, yo tengo que rehacer mi vida. Pero muchos matrimonios, aún con los problemas, quieren y anhelan una restauración. ¿Pero qué es restaurar? Significa recuperar, recobrar, volver a poner algo en el estado original, o como había estado inicialmente. Quitar los daños y volverlo a hacer de nuevo es volver a tener amor, plenitud, felicidad. Pero ¿qué proponer? Si todo está en ruinas, hay que comprender
que en todo matrimonio debe de existir el perdón por amor a nuestros hijos. Pero la televisión, la modernidad y la sociedad nos enseña que el divorcio es una solución, cuando en realidad es una moda destructiva. Hoy en día hay tantos divorcios y tanta pérdida de valores que recuerde que las consecuencias las pagarán precisamente ellos, sus hijos. No se acostumbre a vivir así. Primero reconozca de qué forma se han dañado, cuál ha sido el factor que le ha traído tantos problemas. Quizás fue porque uno de los dos tiene un carácter muy difícil, porque la mujer no cumple con sus obligaciones en casa, o porque el marido no provee lo necesario para su familia. Usted mejor que nadie sabe en qué ha fallado. Pero si en su casa hay ruinas, tiene que empezar a sacar los escombros y sacar esa manera de vivir que ha estado durante muchas generaciones, como el alcoholismo, para darle un ejemplo. Es limpiar y edificar absolutamente todo, encontrar soluciones reales y no superficiales, sacar todos los escombros del corazón y detectar dónde ha surgido todo. Primeramente, tiene que estar decidido a reparar las faltas cometidas uno al otro, que se han humillado con palabras hirientes, con reclamos, con odio, con celos, etc. Primero tienen que pedirse perdón y otorgarlo, estar arrepentidos de todo lo pasado y perdonar de corazón. Qué trabajo nos cuesta, ¿verdad? Posiblemente estas cosas han estado por varias generaciones con sus abuelos, con sus padres, y ahora se repite con ustedes. ¿Por qué no intentar lo contrario al daño provocado? Ahora tienen que amar, consentir y, ¿por qué no?, apapachar a la otra persona, reconocerle todas sus cualidades, confiando en esa persona, de que pueden cambiar los problemas. Aprendan a convivir entre ustedes, con sus hijos, con sus familiares, anhelar su presencia, interesándose el uno por el otro, restituir el cariño, los detalles, las caricias, amándose y disfrutándose, el sentirse y ser los mejores amigos.